La pereza puede definirse como una lentitud constante en la vida. Es evitar de forma crónica el trabajo físico y mental. No tener ganas de ponerse en marcha y no conseguir actuar, aunque sabes que debes hacerlo. Simplemente no te apetece. Los cristianos medievales llamaban a la pereza el demonio del mediodía. Santo Tomás de Aquino la define como un dolor opresivo que deprime tanto al hombre que no quiere hacer nada. La Iglesia consideró esta incapacidad para trabajar o ayudar a los demás como un pecado mortal porque ceder a él significaba el triunfo del egoísmo sobre el deber. Perdonadme, pero los animales han utilizado esta iniciativa similar a la pereza como una estrategia para sobrevivir durante millones de años de evolución. Vamos, hora de levantarse. Los 7 pecados capitales: lujuria, codicia, gula, ira, orgullo, envidia y pereza. ¿Es el azote de la humanidad o están enraizados en la evolución? ¿Qué alimenta este apetito insaciable? Pretendo explorar los rincones más tenebrosos de nuestra mente. Cada uno de nosotros tiene un alter ego, un lado oscuro, y ahondar en el comportamiento primario de los animales para descubrir si el pecado es el fondo de la depravación humana, el sabor de la fruta prohibida, o un imperativo biológico. Controlamos nuestros actos, ¿verdad? Los 7 pecados animales. Pereza. Cuando hablamos de tomarse la vida con calma, la reputación apática de cierta criatura supera a la de todos los demás. Es la pereza personificada. Incluso toma su nombre del propio pecado mortal: el perezoso. El investigador Bryson Boydin lleva años estudiando de cerca a los perezosos en plena naturaleza. La característica por la cual el perezoso se ha ganado su nombre es su lentitud. No pueden permanecer de pie en el suelo. Su visión es pésima y su aspecto es el de un pequeño animal muy triste que casi ni se puede mover cuando quiere. Solo se queda quieto y parece que está dormido. El epítome de la pereza, el somnoliento perezoso, se ha convertido en un sinónimo de la inactividad pecaminosa en todo el mundo. En inglés se llama sloth, que significa pereza. En alemán, faultier, perezoso. En finlandés, laiskiainen, también perezoso. Casi todas las culturas han adoptado ese curioso término para este extraño animal. En todas lo llaman perezoso. El perezoso ostenta el título de mamífero más lento del mundo y solo puede avanzar 2 tristes metros en un minuto. Se mueve tan despacio que sobre su pelaje pueden crecer algas, hongos e incluso larvas de insectos sin ser desalojados. Cuando los científicos los describieron por primera vez, pensaron que eran unas de las criaturas más deformes que habían visto y que si tuviesen que enfrentarse a un solo problema más, desaparecerían. Son unos bichos de aspecto extraño. Algunos dirán que son deformes y los demás que son imperfectos. Tienen brazos largos y desgarbados, patas cortas y rollizas y unas garras que sería la pesadilla de cualquier manicura. Y, sin embargo, rondan por el planeta Tierra desde hace más de 35 millones de años. Si la evolución favorece al que mejor se adapta, ¿cómo ha conseguido sobrevivir el perezoso perezoso? La clave es la conservación de la energía. Los perezosos han sobrevivido porque la queman lentamente. El metabolismo de los perezosos es aproximadamente la mitad del que cabría esperar en un mamífero de ese tamaño. Es una consecuencia de un nicho evolutivo. Se alimentan de hojas que aportan muy poca energía y lo hacen durante casi todo el día. Los perezosos se alimentan con mucha calma y sus lenguas están bien adaptadas para hacerlo. Están cubiertas de muchas pequeñas espinas que apuntan hacia atrás y les permiten agarrar y tirar de las hojas. Después puede comenzar el largo proceso de la digestión que, como no podía ser de otra forma, puede durar hasta un mes. Es una adaptación para drenar hasta la última gota de energía de su alimento pobre en nutrientes.
Debido a eso, no necesitan demasiada energía, así que han desarrollado un cuerpo que no tiene mucha masa muscular. De hecho, no puede moverse rápidamente, pero eso es bueno para ellos, ya que así apenas consumen energía. Mantener músculos tiene un precio. Los animales con una gran masa muscular, como los grandes felinos, deben conseguir grandes cantidades de energía solo para mantener su poderoso físico. Eso significa que han de intentar encontrar alimento constantemente. Los perezosos, dada su escasa masa muscular, no tienen que esforzarse tanto por mantenerse en forma. Para el perezoso, ser enclenque es una ventaja. Normalmente, cuando un animal como un mono o un ser humano está colgado de una rama, necesita mucha energía y habilidad para hacerlo. Y si se queda dormido, se cae. Pero el perezoso necesita energía para soltarse. No gastan ninguna energía mientras están colgados, pero sí cuando deben soltarse. La especialidad del perezoso es estar colgado. Y además de un buen agarre, cuenta con varias adaptaciones ingeniosas que le permiten pasar la mayor parte de su vida cabeza abajo. Están perfectamente adaptados a su hábitat, el dosel de las selvas. Las garras del perezoso están adaptadas específicamente para que puedan colgar del dosel. En realidad son las uñas de sus dedos que sobresalen de sus manos y les permiten agarrarse a las ramas y pasar colgados días y días. Están tan bien adaptados a vivir al revés que se aparean colgados e incluso dan a luz colgados. Algunos perezosos muertos incluso permanecen colgados del dosel mucho tiempo después de haber dejado de aferrarse a la vida. Los expertos pensaron durante décadas que los muy vagos pasaban la mayor parte del tiempo durmiendo. Aunque no hacen demasiadas cosas, los perezosos no se diferencian mucho de nosotros con respecto al sueño. Si ves a un perezoso en un zoo, probablemente estará quieto sin hacer nada. Incluso en la naturaleza estará inmóvil y parecerá que está dormido. La gente suele pensar que duermen unas 20 horas al día. Pero cuando investigué sus hábitos descubrí que eso no era cierto. Duermen las mismas horas que yo, unas 9 horas al día. Está claro que para ellos la pereza no es un pecado, sino algo lógico desde una perspectiva evolutiva. En la rica biodiversidad de las selvas de Sudamérica han conseguido ocupar un nicho colgando del denso dosel del bosque, digiriendo lentamente las grandes cantidades de la vegetación disponible. Al hacerlo, se han convertido en expertos en la conservación de energía. Quizás seamos los humanos quienes debamos aprender algo de ellos. Tendemos a ignorar muy a menudo a nuestros alter egos perezosos. Creemos que vivir a toda velocidad es el camino a seguir y el exceso de reposo es algo malo. Pero sacrificar el descanso y renunciar al sueño no es nada bueno para nosotros. Dormitar no es pereza ni un pecado. Es una función humana básica. En el reino animal no es un pecado mortal, es hibernar. ¿Necesitan los osos dormir tanto tiempo? ¿Deberíamos intentarlo los humanos en casa? La pereza es un letargo crónico. Revolcarnos en nuestra apatía. Todos lo hacemos un poco y la mayoría pensamos que no deberíamos. Es la primera regla de supervivencia en el mundo animal. Si no estás buscando comida, descansa. La hibernación lleva esa regla hasta el límite. Muchos mamíferos, como las marmotas o los osos, pueden pasar durmiendo casi la mitad del año, los fríos meses del invierno. Por lo tanto, ¿qué secreto oculta el sueño de los osos? ¿Se trata de una ventaja evolutiva? Y de ser así, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Durante los oscuros meses de invierno todos lo experimentamos en cierta medida. Es la respuesta natural a las largas noches que parecen sucederse una tras otra. Y entonces afloran nuestros alter egos perezosos. En el reino animal, muchos mamíferos como los osos afrontan de un modo distinto esta época del año. Su hibernación equivale a pasar todo el invierno como una mañana de domingo. Tim Coulson es un zoólogo de la Universidad de Oxford. A menudo consideramos a los osos animales perezosos u holgazanes, y se debe a que algunas especies de osos entran en hibernación y duermen durante la mitad del año.
El trabajo de Tim le ha permitido estudiar de cerca a los reyes norteamericanos de la hibernación, los grizzlies y los osos negros. Uno de los animales que llevan la hibernación al extremo es el oso negro. Lo que hacen es pasar durmiendo los inviernos, la estación fría en la que su alimento escasea. Duermen durante toda esa estación. Sin embargo, los grizzlies no duermen tan profundamente. El oso grizzly hiberna de una forma distinta. No se queda profundamente dormido durante esos 7 meses del año. Puede despertar y salir de su osera. Y cuando sale puede buscar alimento y puede comer. La comida, ya sea consumida con antelación o repuesta, es crucial para la hibernación. Incluso inactivos, los osos consumen hasta 4.000 calorías al día. Almacenar nutrientes y agua es una parte crucial de su preparación. Mientras se preparan para el invierno, los osos ingieren enormes cantidades de comida. Mucho más de lo normal, unas 8.000 calorías al día o más. Y beben enormes cantidades de agua. En esa época del año hay mucho alimento disponible. Los osos son omnívoros y en esa época del año, en otoño, antes de que comience el invierno, pueden encontrar fácilmente frutos secos y también fruta. Los osos comen enormes cantidades de ambos para prepararse. Pero semejante consumo crea un problema. Lo que entra como combustible debe volver a salir en algún momento. Y el oso negro ha encontrado un ingenioso truco para solucionarlo. Una de las razones por las que el oso negro puede dormir durante 7 meses es lo que hace con sus excrementos, lo que hace con su orina y con sus heces. Son capaces de descomponer y absorber parte del nitrógeno y de otras sustancias químicas de sus residuos y utilizarlas para mantener sus órganos funcionando. Sin embargo, otros mamíferos más pequeños se despiertan con bastante frecuencia todos los días para excretar las sustancias que produce su metabolismo al degradar el alimento y la grasa. Además de la gestión de residuos, los osos dominan otros impresionantes trucos metabólicos. Mientras hibernan, los osos dependen de las reservas de grasa que han acumulado. La han almacenado en una capa bajo su piel y la van consumiendo durante los 7 meses del año que duermen. La degradan y eso es lo que los mantiene vivos. Pero para poder consumir lentamente esa grasa reducen su metabolismo, la cantidad de energía que gastan diariamente. Y los osos negros reducen su metabolismo aproximadamente a la mitad. Su frecuencia cardíaca cae desde una media de unos 55 latidos por minuto a solo 8. Y su respiración se ralentiza tanto que solo inspiran una vez cada 45 segundos. Pero pese a su inactividad extrema, parece que los osos en hibernación, o al menos sus cerebros, están un poco más activos de lo que solemos pensar. Existen algunas investigaciones al respecto. Varios científicos han analizado la actividad cerebral de osos en hibernación y han descubierto que el oso sigue siendo consciente de su entorno. Sabe si ha entrado algo en su madriguera. Puede olerlo, puede oírlo, puede notarlo al tacto y puede reaccionar si es necesario. Está claro que un oso en hibernación no es perezoso según el sentido humano del término. Su cerebro sigue activo y es consciente de su entorno. Y aunque su cuerpo no se mueve, no es más que la respuesta de la evolución a la pregunta: ¿cómo sobrevivir a los duros meses de invierno? No debemos considerarlos perezosos. Es una adaptación que permite a los osos y a otros animales sobrevivir en ciertos entornos cuando la cantidad de alimento disponible disminuye considerablemente. Es poco probable que un oso que siga buscando comida durante el invierno encuentre suficiente para sobrevivir. Recurren al sueño para poder sobrevivir durante ese periodo de tiempo. No es pereza, es una adaptación al entorno. Es evidente que la hibernación es una ingeniosa táctica evolutiva para sobrevivir. Y aunque los mecanismos exactos son diferentes, los científicos están empezando a comprender los factores químicos que desencadenan la hibernación en algunas especies. La base es la llamada proteína específica de la hibernación. Algunos indicios externos, como los días más cortos y el descenso de las temperaturas, provocan la producción de esta proteína. Esta desencadena los procesos metabólicos que conducen al sueño. La frecuencia cardíaca se ralentiza, el suministro sanguíneo disminuye y los órganos no vitales funcionan más despacio o incluso dejan de hacerlo.
Los científicos descubrieron recientemente este complejo proteico en las vacas, a pesar de que no hibernan. Eso plantea la posibilidad de que pueda encontrarse en otros mamíferos. Varias historias increíbles de supervivencia sugieren que incluso los seres humanos podrían tener la capacidad de hibernar. Hace varios años, un excursionista japonés fue encontrado 24 días después de haber sufrido una lesión. Su pulso apenas era perceptible y la temperatura central de su cuerpo había descendido hasta unos 22 grados. Apenas estaba vivo. Y aquello sugería que la única forma en la que podía haber sobrevivido con tantas lesiones, incluidas lesiones internas, era algún estado de hibernación o algo que en cierto modo se parecía a la hibernación, porque al parecer se recuperó por completo. Aunque podría no tratarse de una verdadera hibernación, parece indicar de lo que puede ser capaz el cuerpo humano. La profesora adjunta de cirugía, Carter Levares, lo considera una perspectiva prometedora. Es una cuestión que ha suscitado mucho interés, porque si el cerebro humano puede funcionar momentáneamente, de manera temporal, con una cantidad de oxígeno significativamente menor, ¿cómo podríamos aplicar eso al caso de una persona que sufra un derrame cerebral o un ataque al corazón? La hibernación inducida podría significar un gran avance para la medicina. La clave sería ralentizar el cuerpo sin dañar el cerebro. Si consiguiésemos perfeccionarla, podría ser una estrategia clave para tratar lesiones catastróficas. Cualquier aplicación de la hibernación debemos considerarla a largo plazo. Ahora mismo es más bien ciencia ficción. Quizás aún falte tiempo, pero la hibernación humana podría llegar a salvar vidas. Sin embargo, somos más parecidos de lo que pensamos a nuestros amigos que hibernan, porque nosotros también respondemos biológicamente a la llegada de los fríos y oscuros meses de invierno. Existen pruebas de que reaccionamos biológicamente al invierno, no al invierno en sí mismo como en la hibernación. El nuestro es un estado diferente, un estado ambiental. Nos adaptamos a nuestro entorno. Muchos habréis oído hablar del trastorno afectivo estacional. Algunas personas padecen síntomas depresivos porque durante el invierno las noches son más largas y evidentemente las noches más largas y el frío de la estación invernal significan básicamente oscuridad. Una de cada 50 personas del norte de Europa padece una depresión severa por causa del trastorno afectivo estacional, TAE. Y más de uno de cada 20 británicos dicen padecer depresión estacional severa. Pero ¿es el TAE nuestro interruptor para refugiarnos e hibernar? A diferencia de muchos mamíferos que son nocturnos, duermen de día y están activos de noche, los seres humanos somos diurnos. La luz natural es nuestro interruptor para ponernos en marcha. Sin ella, nuestros alter egos perezosos toman la iniciativa. Nos volvemos apáticos, ganamos peso y tenemos cada vez más sueño. Nos guste o no, estos síntomas del TAE son respuestas biológicas de nuestro cuerpo para ahorrar energía ante la falta de luz. En otras partes del mundo con más luz solar, por ejemplo cerca del Ecuador, prácticamente nadie presenta estos síntomas. Y en el Ártico, donde esa oscuridad dura meses, la depresión invernal es muy común. Parece que podríamos estar programados para frenar durante los fríos y oscuros días de invierno. Pero en el mundo actual, el uso excesivo de pantallas de ordenador, televisores y luces brillantes durante la noche nos mantiene en un verano permanente. Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿no nos hará falta más pereza? Tomarse las cosas con calma permite prosperar a muchos animales. ¿Por qué no a los seres humanos? En la Divina Comedia, el poeta Dante critica al perezoso por no tener más energía. ¿Su castigo? Una condena a estar siempre ocupado en el infierno. Otras almas en pena nunca se detienen, pero no llegan a ninguna parte. ¿Os suena? Buscar alimento y por lo tanto la supervivencia es una de las principales motivaciones para estar activo en el mundo animal. Las horas de descanso de los animales están relacionadas directamente con el lugar que ocupan en la cadena alimentaria. La carne contiene muchas más calorías que las plantas, así que los carnívoros descansan mucho más tiempo entre cada comida.
En algunos casos llegan a esperar casi un año. Los reptiles carnívoros de sangre fría podrían ser los animales más inactivos del planeta. Esta es la reina de la pereza entre los reptiles, la pitón birmana. El herpetólogo Marco Sei trabaja con serpientes tanto en la naturaleza como en cautividad desde hace más de 30 años y conoce perfectamente la impresionante pereza de la pitón birmana. Estos animales pasan una gran parte de su vida sin moverse del lugar en el que están, sin realizar ninguna actividad. Es un comportamiento que entre nosotros estaría muy mal visto. Nos considerarían perezosos, vagos. Durante las épocas de escasez, las pitones permanecen inmóviles y muchos de sus órganos apenas siguen activos. Y la clave de este comportamiento perezoso es su sangre fría. El término sangre fría significa que estos animales no controlan su temperatura corporal metabólicamente. No generan su propio calor corporal como los mamíferos y las aves. Controlan su temperatura gracias a su entorno, descansando en una fuente de calor para luego alejarse de esa fuente y enfriarse. En términos evolutivos, eso ha ayudado a la pitón a convertirse en un caso extremo de inactividad. Los animales de sangre fría, como las grandes pitones, no requieren la misma cantidad de nutrientes que un mamífero, por la sencilla razón de que no generan calor corporal. No necesitan alimentar las calderas para calentarse, por así decirlo. Si observamos una pitón y un mamífero del mismo peso, el mamífero necesitará, digamos, 20 veces más nutrientes que la pitón solo para seguir viviendo como un mamífero, para mantener su sangre caliente, para alimentar las calderas que le permiten estar activo. Y eso significa que el mamífero tiene que estar activo mucho más tiempo para cazar y alimentarse. Pero la pitón no. Para una gran pitón no es un problema comer solo 1 o 2 veces al año. Es suficiente. La pitón birmana apenas se mueve, ni siquiera para comer. Sin embargo, es uno de los depredadores más poderosos y eficientes del planeta. Mata e ingiere presas tan grandes como un ciervo, gastando la menor energía posible. Cazan mediante emboscadas muy eficientes. Mientras la pitón espera para atacar, probablemente desconecta gran parte de sus sentidos. Conserva energía, lo conserva todo. Pero si tiene hambre y está postada junto a una senda, cuando una presa se aproxima a ella, la serpiente puede detectar las vibraciones de los pasos de aquello que viene hacia ella. Así la serpiente puede empezar a interesarse por lo que ocurre en su entorno. Chasquea su lengua para captar olores, el olor de la presa, para averiguar de qué se trata. Y entonces usará las cavidades termorreceptoras que están sobre sus labios, en ambas mandíbulas. Están diseñadas para localizar mamíferos y aves de sangre caliente. Y al estar en ambos lados de la cara, le proporcionan una referencia cruzada. Sabe en qué dirección debe atacar, pero también hasta dónde lanzar su ataque. Cuando la presa se pone a su alcance, la pitón pasa de 0 a 100 y ataca. La parte anterior del cuerpo, el cuello y la boca, atacan rápidamente, como un puño, atrapando la presa y tirando de ella hacia sus anillos que se cierran inmediatamente alrededor de todo el animal y comienzan a apretarlo. La constricción no está diseñada para romper huesos, sino para asfixiar a la presa rápidamente, ahorrando así una energía vital antes de que comience el largo y lento proceso de digestión. Pero antes, tiene que tragar su comida. Dada su constitución, no es precisamente fácil. ¿Cómo lo consigue? La mandíbula inferior de las serpientes está adaptada para poder tragar presas grandes que pueden medir 3 o 4 veces el ancho de sus propias cabezas. No dislocan sus mandíbulas, eso es falso, aunque se dice muy a menudo. No es cierto, no hacen eso. No se suelta de aquí.
Si algo se disloca, duele y no funciona. Las serpientes no hacen eso. ¿Por qué iban a hacerlo? Lo que hacen es articular sus mandíbulas, algo muy distinto. Esta sería nuestra mandíbula inferior, una unidad que se mueve arriba y abajo. La de una serpiente es un poco diferente. En la punta de su mandíbula no hay hueso. Su mandíbula inferior es así. Son dos mitades independientes que se articulan. Como estoy articulando mis brazos para tragar presas grandes. Y después usa esas dos mitades para empujar a la presa por su garganta hacia el estómago, donde la digiere. Casi incapacitada por el tamaño de su comida, ahora la pitón parece estar en su momento más perezoso. Pero internamente la serpiente está muy activa. Su metabolismo alcanza hasta 44 veces su ritmo en reposo. En comparación, incluso durante un ejercicio intenso, el metabolismo humano solo se multiplica por 20. Mientras tanto, el estómago de la pitón ha aumentado de tamaño y sus enzimas digestivas se han disparado. Y permanecen así hasta que la digestión ha finalizado. Y en algunos casos puede tardar más de una semana. Cuando la pitón ha completado su proceso digestivo, regresa a su estado normal, un estado de pereza, el de un animal oportunista que caza mediante emboscadas. La eficiencia metabólica de la pitón es una maravilla evolutiva, no un pecado. Puede que no tengamos la misma constitución metabólica que esas serpientes, pero quizá nos parezcamos más de lo que pensamos. Todos hemos sufrido algún atracón, una comida tan abundante que estamos a punto de reventar, y literalmente no podemos movernos. Lo que nosotros consideramos la pereza normal tras una comilona, en realidad es nuestro cuerpo entrando en acción. Todo se altera y nuestra energía se destina a degradar esa comida. Pero para los seres humanos, la relación entre la pereza y la comida puede tener consecuencias devastadoras. El mundo moderno, en el que abunda la comida y puedes ser perezoso, tiende a retroalimentarse. Es evidente la preocupación por la obesidad, un gran problema de salud muy importante. En el último par de años, hemos pasado de la gula, de comer demasiado, a la pereza, a no hacer suficiente ejercicio. Lograrlo. Es bien sabido que Margaret Thatcher solo dormía 4 horas cada noche. Uno de los récords más largos de falta de sueño documentados científicamente es el de un estudiante de 17 años durante una exposición científica. Permaneció despierto 11 días. El médico que controlaba su salud notó incapacidad para concentrarse, irritabilidad, paranoia y alucinaciones. Vale, todos necesitamos dormir, pero ¿por qué? ¿Será la falta de movimiento lo que nos mantiene en marcha? Tomás de Aquino relacionó el pecado de la pereza con la tristeza hace 750 años. Y según parece tenía bastante razón. La relación entre la privación del sueño y la depresión está ampliamente documentada, pero aún no conocemos bien los mecanismos exactos. Una cuarta parte de los occidentales sufren algún tipo de insomnio, así que es una relación preocupante. La falta de sueño también afecta a nuestra salud física y nuestra salud mental. Por ejemplo, sabemos que las personas que padecen insomnio crónico son más propensas a desarrollar una enfermedad depresiva. El sueño es muy importante, no es algo que debamos tomarnos a la ligera. Hemos podido observar lo que le ocurre a una persona privada de sueño. Lo más interesante es que la parte del cerebro que resulta más afectada es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que más diferencia a los seres humanos de otros animales. De él depende la personalidad, el razonamiento cognitivo, la toma de decisiones y el control de la conducta social. La corteza prefrontal de las personas con falta de sueño puede verse alterada en áreas que influyen en la creatividad, la innovación y la resolución de problemas. Es muy interesante. Cuando dormimos lo suficiente, esas habilidades tan propias del ser humano se fortalecen, rejuvenecen. Cuando no dormimos lo suficiente, se ven mermar. La gran mayoría, probablemente un 95%, tenemos genes que nos exigen que durmamos unas 7 u 8 horas cada noche.
Aproximadamente el 5% puede sobrevivir con unas 5 o 6 horas de sueño cada noche. Lo más interesante es que en 2009 unos neurocientíficos de la Universidad de California en San Francisco, donde yo trabajo, descubrieron un gen mutante en una pequeña proporción de ese 5%. Lo más interesante es que creemos que las mutaciones en ese gen no ponen ese reloj a cero. Lo que hacen es proporcionar a ese individuo un sueño más eficiente. Por lo tanto, en vez de vivir durmiendo menos, por así decirlo, viven durmiendo mejor. Y eso tiene implicaciones interesantes, porque si pudiésemos manipular los genes de una persona para hacer que su sueño sea más profundo, más rejuvenecedor, surgiría la posibilidad de que algunos individuos con trabajos muy exigentes, como los soldados, los pilotos, los cirujanos, pudiesen ser manipulados de alguna forma para que pudiesen dormir menos y seguir funcionando tan bien como cualquiera. En vez de culpar a nuestros alter egos perezosos por tumbarnos a la Bartola o echar una cabezada, quizá deberíamos hacerlo aún más. Podría hacernos más felices y más sanos, y en última instancia más eficientes. Podría ser la clave de nuestra supervivencia. Agatha Christie creía que el ingenio no surge de la necesidad, sino de la inactividad o incluso de la pereza. El presidente Reagan dijo algo parecido. He oído que el trabajo duro nunca ha matado a nadie, pero yo digo, ¿para qué correr el riesgo? La mayoría lo vemos de otra forma y nos gusta pensar que estamos tan ocupados como abejas. Pero pese a ser iconos de la laboriosidad, no están tan ocupadas como pensamos. La quietud es crucial para la supervivencia en el reino animal, pero consideramos esa estrategia de supervivencia un vicio. Estamos tan ocupados que le damos un barniz moderno a un pecado medieval, la pereza. Nunca debes estar desconectado. En nuestro mundo moderno, la productividad es una virtud. Dormimos menos y destruimos nuestros relojes internos, pero ¿realmente somos tan activos encorvados sobre nuestros ordenadores, casi sin mover un músculo? A todos nos gusta vernos como abejas muy ocupadas, ¿verdad? Las abejas son el gran icono de la conducta diligente. Pero os contaré un pequeño secreto. No están siempre tan ocupadas como nos gustaría pensar. Incluso podrían ser más perezosas que nosotros. Max Barclay dirige las colecciones de insectos en el Museo de Historia Natural de Londres. Y puede contarnos un gran secreto sobre la pereza de las abejas. Las investigaciones más recientes demuestran que en cada momento hasta un 30% de la colonia lo que hace es descansar en la colmena. Cierto número de abejas no trabaja mientras el resto de sus hermanas salen a recolectar néctar. ¿Simplemente no les apetece? ¿O es su inactividad una herramienta evolutiva para sobrevivir? Quizá encontremos la respuesta en la estructura social de las abejas. En cada colonia hay una sola hembra reproductiva, a la que llamamos reina. Se queda dentro y pone huevos. Y es atendida por cientos o miles de trabajadoras, que son hembras estériles y son sus hijas. La reina no hace nada salvo poner un huevo y otro, y las abejas obreras se encargan de todo el mantenimiento de la colmena. La reina y todas sus trabajadoras son hembras. La función de las abejas macho, los zánganos, es solo reproductiva. Después mueren o son expulsados de la colmena. Así que la mano de obra que mantiene la colmena en marcha es exclusivamente femenina. La tarea más complicada es conseguir alimento. Sabemos que las abejas pueden volar más de 10 kilómetros desde la colmena para encontrar una fuente de néctar y polen. Es un largo camino para un pequeño insecto. Y comunican esa información a sus compañeras de un modo muy ingenioso. Cuando una abeja encuentra una flor que está produciendo néctar, vuelve a la colmena y le dice a todas las trabajadoras, mediante una complicada serie de danzas y gestos, dónde está la fuente de alimento. Y todas las trabajadoras salen a buscar néctar de esa misma fuente de alimento.
Esta ingeniosa coreografía, conocida como danza de la abeja, es como el control de tráfico aéreo del mundo de los insectos. La longitud y el ángulo de la danza indican a las demás trabajadoras lo lejos que deben volar y en qué dirección. Es tan precisa que puede comunicar la ubicación de una fuente adecuada de néctar a más de 3 kilómetros de distancia. Antes los científicos creían que todas las trabajadoras de la colmena seguían estas instrucciones y salían en busca de alimento. Pero ciertas investigaciones han revelado que hasta 1/3 de la colonia se queda en la colmena. ¿Qué ocurre realmente? ¿Son perezosas u ocurre otra cosa? Creemos que las abejas solo pueden recorrer cierto número de kilómetros. En buena parte es por el desgaste que sufre su exoesqueleto, la quitina, de la que está hecho. Las alas se desgastan, los órganos sensoriales se desgastan, se les caen las antenas y básicamente la abeja comienza a desintegrarse después de cierto tiempo. Cuanto más tiempo pase trabajando, más rápido será el proceso de desgaste. Lo que podría percibirse como procrastinación es en realidad autoconservación. Y algo aún más sorprendente. Este comportamiento podría asegurar la supervivencia de la colmena si ocurriese alguna catástrofe. Una colonia de abejas tendría buenas razones biológicas para mantener acuartelada parte de su mano de obra en cualquier momento. Si en cierto momento saliesen de ella todas las trabajadoras, regresarían con mucho más alimento. Pero si se produjese una helada inesperada o una tormenta de nieve en pleno verano, como a veces ocurre, o llegase una gran bandada de aves predadoras, u ocurriese algún otro desastre en la zona, la colmena podría perder a todas sus trabajadoras y la reina y sus larvas morirían de hambre dentro de la colonia. Es como invertir en un mercado inestable. No debes invertir todo tu dinero en un mercado así. Aunque obtuvieses un beneficio mayor si tuvieses éxito, siempre correrías el riesgo de perderlo todo. Parece que las abejas no son en absoluto perezosas, sino que gestionan cuidadosamente sus recursos y se protegen ante posibles desastres. Lejos de ser un pecado, es un ingenioso truco evolutivo que puede ayudar a la supervivencia de la colonia. Su reputación como ejemplo de laboriosidad está a salvo. No creo que haya que cuestionar el símbolo de la abeja como criatura laboriosa solo porque algunas de ellas se queden en la colmena sin hacer nada en cierto momento. Solo se protegen a sí mismas. Es la forma más eficiente de poder seguir trabajando en un futuro. Como símbolo de laboriosidad y trabajo duro, la abeja es tan válida como ha sido siempre. Aunque la pereza de las abejas nos sorprenda, descansan instintivamente para asegurar la supervivencia de su sociedad. Nuestros cerebros son más complejos que los de las abejas, pero ¿hemos logrado conciliar igual de bien nuestra vida laboral? Existe el dicho, trabaja más inteligentemente, no más tiempo. Y creo que describe muy bien. Sabemos que el término multitarea en realidad es mentira. Cuando pedimos a la gente que se concentre en más de una cosa a la vez, la mayoría no hace demasiado bien ninguna de esas cosas. En el siglo XXI, estar muy ocupado se ha convertido en una epidemia en la mayoría de las sociedades. Los seres humanos estamos activos constantemente. Revisamos el correo electrónico, cambiamos de canal de televisión o actualizamos nuestro estado en las redes sociales. Quizá no usemos eficientemente nuestro tiempo, pero ¿qué ocupados estamos? Bruce Hobbs es catedrático de psicología en la Universidad de Bristol y estudia el comportamiento social humano, incluida la forma en que nos está agotando el modo de vida del siglo XXI. Creo que el mundo moderno nos hace sentir que nunca cumplimos totalmente las expectativas relativas a la familia y el trabajo. Pero necesitamos reservar algún tiempo para nosotros mismos, darnos un respiro. No tenemos por qué estar inactivos, pero podemos dejar de perseguir sin descanso nuestros objetivos. Creo que es beneficioso porque no podemos hacerlo todo a la vez y necesitamos recargar las pilas. Pero tomarnos ese tiempo puede ser difícil, sobre todo cuando estamos influenciados por otros. Curiosamente, al igual que las abejas, ser seres sociales afecta notablemente a lo perezosos que somos. Dependiendo de las circunstancias, estar con otras personas puede hacer que trabajemos más o que seamos más perezosos.
Para entender la pereza, debemos analizar los costes y los beneficios con relación a la cantidad de energía que gastamos. Estamos optimizados para gastar la energía necesaria para mantenernos vivos, y eso funciona para un individuo. Pero cuando trabajamos en equipo, existe la expectativa de que todos los miembros de ese grupo deben contribuir por igual. En esa situación, la pereza es un grado relativo de inactividad que depende de lo que todos los demás aportan al grupo. Ocurre algo muy curioso. Cuando varias personas trabajan juntas, podemos ver dos tipos opuestos de comportamiento. El primero se llama facilitación social. Ocurre cuando mejoramos al competir contra otros. Si participas en un maratón o disputas un partido, descubres que hacerlo contra otros mejora tu rendimiento. Sientes que compites directamente con ellos. Lo contrario de la facilitación social es la pereza social. Es lo que ocurre cuando una persona que está trabajando en equipo no hace su parte. Es evidente que esa situación no es la mejor para el grupo en su conjunto. Esas personas son perezosas porque no se sienten partícipes, o al menos creen que no serán recompensadas de acuerdo a su contribución. Pero en cuanto se sienten responsables o queda patente todo lo que han contribuido, tienden a no ser perezosos sociales. Aunque la facilitación social y la pereza social son en buena parte subconscientes, lo que nos diferencia de otras especies es que tenemos autocontrol. Según lo que sabemos, elegimos entre holgazanear como un perezoso o estar tan ocupados como una abeja. Con nuestro frenético estilo de vida parece que holgazaneamos menos, pero ¿lo hacemos de forma eficiente? Los seres humanos somos muy activos, y quizá ese efecto contraste sea evidente en la sociedad moderna. Nos enorgullecemos de estar ocupados, a veces por estar ocupados estando ocupados. Y no queremos parecer perezosos porque no está bien visto socialmente. Pero la verdad es que un individuo en sintonía con su propia biología, que sabe cuándo no está funcionando al máximo, que sabe cuándo necesita un descanso, que no intenta combatir la fatiga continuamente trabajando más, probablemente sea un individuo más sabio. A veces lo que podría parecer pereza podría ser sabiduría. En los últimos años hemos visto aumentar la popularidad de diversas prácticas como la meditación. Y los científicos que estudiamos el cerebro sabemos que eso está cambiando la activación y el funcionamiento del cerebro en nuestro beneficio. Descansar de un modo contemplativo y pensar las cosas solo puede ser positivo. Los seres humanos somos una de las especies menos perezosas del planeta, pero también una de las menos eficientes. Podríamos aprender una o dos cosas del reino animal, aunque de formas diferentes el perezoso y la pitón han evolucionado para ser perezosos, para conservar y almacenar energía. Una hormona misteriosa permite a los osos hibernar y podría darnos pistas sobre cómo mejorar nuestras vidas. Y las abejas se han adaptado para repartirse el trabajo y eso les permite dedicar menos tiempo a trabajar y más a su comunidad. Pero ¿cómo no se nos ocurrió? Afortunadamente existe un vicio que puede ayudarnos a desconectar y frenar. Nos abre los ojos al mundo que pasamos por alto. Es un pecado llamado pereza.